Y le pido que el Señor les bendiga, hermanos, y les pido, por favor, que presten atención, que abren sus corazones, abren sus Biblias, y que pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien toma control de la reunión de esta tarde. Así que no vamos a tocar Gálatas hoy. Teníamos que ir a la segunda parte de la introducción de Gálatas, pero me gustaría que tocamos un poquito esta parte. Tiene que ver con las parábolas de Jesús. Tiene que ver con las parábolas de Jesús. Y está en Lucas capítulo 8, de versículo 4 a 8 y de versículo 11 a 15. Lucas 8, 4 a 8 y de 11 a 15. Durante el título es ¿qué tipo de tierra eres? ¿Qué tipo de tierra eres? Estoy segurísimo que la mayoría de vosotros aquí sois de fuera, como yo, y seguro que en vuestra infancia habéis trabajado la tierra o habéis hecho cosas de campo. Quizás algunos nacieron en cuna de oros, que sus pies nunca tocaron el suelo, eran de brazo en brazo, hasta que empezaron a caminar la primera vez, cuando vieron el suelo y se quedaron atónitos, como cuando mis hijos se fueron a África, cuando fuimos a Camerún y vieron un charco de agua en la calle. La Alexa me preguntó: papi, mira, han derramado leche. Pensaba que era leche. Era su primera vez de ver un charco de agua con barro, con forma de leche en plena calle. Pensaba que era leche que habían derramado. Hay niños que nacen así, sin esta oportunidad de conocer la tierra en sí, sin esa oportunidad de tocar basura, de jugar, de comerse gusanos o de comerse tierra, de comer cualquier cosa que los niños a veces comen en países que están aún en los países de tercer mundo. Así que Jesús, durante su ministerio terrenal, Él contó muchas parábolas. Él siempre hablaba con parábolas con algunas personas y hablaba claras las cosas con otras personas. Así que no vamos a tocar todas las parábolas de Jesús. Vamos a tocar solamente una de las muchas parábolas que el Señor Jesús contó. Y esa parábola es la parábola muy conocida como la parábola del sembrador. Es la parábola del sembrador, así se conoce en la Biblia. Es el título que uno, cuando lo buscas en Lucas capítulo 8, está en 3 evangelios: Mateo, Lucas y Marcos. Si no me equivoco, lo podés encontrar esta parábola ahí. Pues primero, para tenerlo bien claro, ¿qué es una parábola? ¿Vale? Para poder entender por qué él contaba parábola, ¿qué es una parábola? Una parábola en sí es un suceso fingido, ¿vale? Con el fin de compararlo con uno real y hacer comprender mucho mejor lo que se quiere transmitir. Es una historia inventada. No es una historia real en sí, es una historia creada por la misma persona que está contando. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede contar una parábola, puede inventarse una historia para transmitir un mensaje que tiene un sentido que de alguna manera directa afecta a las vidas de las personas. Pero lo cuenta como una historia para hacerlo más atractivo y más claro, para que la gente lo pueda comprender mucho mejor. Así es la manera que Jesús hablaba mucho sobre el reino de Dios. Él usaba parábolas para hablar sobre el reino de Dios. Así que hoy vamos a concentrarnos nada más que en la parábola del sembrador. Así que abren sus Biblias, por favor, o los que no tienen, voy a pasarlo por la pantalla. Lucas capítulo 8, de 4 a 8 y de 11 a 15. Lucas 8, 4 a 8, 11 a 15. Así dice la palabra del Señor. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades, que se había reunido para escucharlo. Escucha bien la parábola. Aquí dice, el versículo 5. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde
las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa que lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escucha y entiende. Versículo 11 a 15. Este es el significado de la parábola. Es decir, cuando sus discípulos llegaron a él: maestro, ¿qué significa la parábola? Lo que acaba de decirnos. Así que él les cuenta el significado de la parábola. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, escucha bien, viene el diablo, se lo quita del corazón y impide que creen y sean salvos. El diablo viene, quita y impide que esas personas creen y sean salvas. Las semillas, 13, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego ¿qué pasa? Se apartan cuando enfrentan la tentación. Se apartan cuando enfrentan la tentación. El 14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones. Escucha bien, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. La última tierra, 15. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran, ¿ves? Se aferran a esta palabra, se aferran a ella con paciencia, produciendo una cosecha enorme. Oremos. Padre eterno, reconocemos que no es lo que hacemos cuando estemos reunidos en este local, sino lo que hacemos cuando salgamos de aquí, que se convertirá, Señor, en una acción de adoración. Nosotros nos damos cuenta, Señor, que no es suficiente solamente escuchar tu palabra y entenderla, sino aplicarla en nuestras vidas y vivirla, que hace que tu palabra, Señor, sea efectiva, activa, viva y más cortante que toda espada de doble filo. Oh Señor, nos damos cuenta también que lo que decimos con nuestros labios no será de tu agrado hasta que nosotros mismos la ponemos en práctica en nuestras vidas, lo que nosotros decimos y lo que cantamos. Suplicamos, oh Padre, que durante toda esta reunión, Señor, que la ayuda del Espíritu Santo, que venga y nos llene con un profundo deseo, Señor, de adorarte como debemos. Así empezaremos algo en este servicio que no solamente durará en este lugar, Señor, que después de salir de aquí, esta cosa que empezará aquí, Señor, seguirá haciendo efecto en nuestras vidas. Tomando hoy como el principio de la semana, como el día del Señor, te pedimos que todos los días, Señor, todos los días de esa semana, que sean igual de importante como el día de hoy, que todos los días, Padre, sean el día del Señor. Y que nuestras vidas, Señor, sean como un sacrificio para ti. Padre, oramos también por una mente abierta, que está dispuesta a recibir cualquier cosa que tienes que decirnos hoy.
Oramos por el deseo de ser lo que tú quieres que seamos, para que tu nombre, oh Dios, sea glorificado aquí en la tierra y aquí en esta congregación. Señor, oramos no solo por nosotros, también oramos por otras congregaciones, por los hermanos que están reunidos en este momento en diferentes partes del mundo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú no mires la apariencia externa de las personas, Padre. Gracias porque tú miras de verdad cómo somos, tú miras lo interior de nosotros, solo tú nos conoces de verdad cómo somos. Tú ves nuestro interior y oremos que en nuestros corazones, oh Dios, que haya pureza para que nosotros podamos verte, tal como dice tu palabra, lo dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, que dichosos son aquellos de puro de corazón porque ellos verán a Dios. Ayúdanos a ser hallados dichosos de tener un corazón puro para que podamos verte, oh Dios. Y ahora que vamos a empezar la enseñanza de tu palabra, Padre, oramos que tu Espíritu, Señor, nos ayuda a comprender lo que Él quiere enseñarnos. Ayúdanos a comprender, Espíritu Santo, lo que tú quieres que nosotros entendamos hoy. Te lo pedimos, oh Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien entregó su vida por nosotros. Amén. Amén. Hermanos, yo podía haber seleccionado otro título para esta enseñanza, un título como Las consecuencias eternas de todas las decisiones que nosotros tomamos. Podría haber sido un buen título también para esta enseñanza. ¿Por qué ese título también? Porque todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las cosas que nosotros hacemos, tienen un resultado, sea positivo o sea negativo en nuestras vidas. No hay ninguna acción sin reacción. Es imposible que hagamos algo sin consumir las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Así que todas las decisiones que nosotros tomamos en conversaciones, en cualquier cosa que nosotros hacemos cada día, tienen un resultado. Así que de igual manera, nada es pura pérdida de tiempo. Así que no importa lo que nosotros hacemos, no hay ninguna pérdida de tiempo. Aunque podemos perder, o podemos decir que perdemos nuestro tiempo viendo la televisión, o con el móvil, con el ordenador, o perdemos nuestro tiempo haciendo otras cosas, siempre hay un resultado final. Si perdemos el tiempo, digamos, con el móvil en la mano, el resultado final es que nos quebranta el cuello, nos duele el cuello durante semanas. Cualquier cosa que nosotros hacemos tiene un efecto secundario, sea positivo o sea negativo. Tener una buena comprensión, hermano, de esta parábola es muy importante para todo cristiano, porque esta parábola es la base de todas las demás parábolas. La comprensión de esta parábola nos ayuda a cada uno como creyentes para comprender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque podemos vivir nuestras vidas cristianas, podemos venir aquí los domingos y al final y al cabo no tenemos ninguna relación con Cristo. ¿Es posible? Sí, porque Jesús mismo lo dijo, que no todos que me llaman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La pregunta es, ¿hacemos la voluntad del Padre que está en el cielo o nosotros solamente estamos disfrutando de un tiempo aquí cuando nos reunimos? Así que vamos a intentar de ver esa parábola con todo su detalle para poder comprenderla mucho mejor. Vamos a ir viendo la parábola en sí más la explicación de la parábola. Así que los voy a ir juntando. Verán la palabra arriba y la explicación según Jesús de esa parábola. Y ahí vamos detallando poquito a poquito. Así que Jesús empieza su parábola de sembrador. Después de que mucha gente vinieron a verle. Serán de todas partes para escucharle. Él empieza esa parábola con un agricultor, o lo podemos llamar un sembrador, que salió a sembrar. Pero él no fue muy selectivo cuando el hombre se fue a sembrar. Seguramente que cogió una cesta de semillas, como puede ser, no se dice qué tipo de semillas, podría haber sido maíz, podría haber sido lenteja, lo que sea, hubiera sido cualquier semilla. Pero cogió las semillas
Y no fue selectivo en el sentido de que buscaba un lugar específico para sembrar la semilla. No, cogió la semilla, la esparcía, así, al azar, la esparcía. Entonces, ¿qué pasa con las semillas? Las semillas cayeron en 4 puntos diferentes. Y vemos que esos 4 puntos diferentes representan nuestras vidas. Así que a lo largo de la enseñanza, hermanos, me gustaría que cada uno, al final de esta enseñanza, cada uno de nosotros podemos encontrarnos en qué punto estamos y tener la certeza que cualquier punto que nos encontramos, Dios aún puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Que no importa el punto en el cual te sientes o te encuentras, Dios aún puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Así que Jesús explica en el versículo, explica a sus discípulos en el versículo 11, Él explica a sus discípulos en el versículo 11, ¿qué es esta semilla? Él les explica qué es esta semilla. Porque alguien puede pensar que la semilla en sí quizás es solamente una semilla normal. Pero Él da la explicación de esa semilla en el versículo 11, en Lucas 8:11. Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios. Las mismas semillas es la palabra de Dios. Así que si la semilla es la palabra de Dios, el sembrador debería ser un pastor, o un predicador, o un evangelista, o un hermano de la congregación que el Señor le manda o un apóstol de los tiempos de Jesús, o de los tiempos de los apóstoles, o cualquier persona. Pero es un portador de la palabra de Dios. Y la semilla representa la palabra de Dios. Y las tierras son diferentes tipos de personas. Podemos ver muy bien que la semilla en sí no cambia. Es la misma semilla, pero lo que cambia es el terreno. La tierra cambia. La semilla es la misma semilla. La misma palabra de Dios predicada a mucha gente, a mucha tierra, 4 tipos diferentes de personas. Pero cuando la palabra cae en algunas personas, hace un efecto diferente en cada persona. El sembrador es el predicador y él predica la palabra de Dios. La semilla no lo fabricó el mismo sembrador. Los sembradores, los agricultores no fabrican semillas. Ellos solamente reciben la semilla. ¿De dónde viene la semilla? Todo proviene de Dios. Porque estamos en un mundo que pertenece a Dios. Así que la palabra misma es la misma palabra de Dios que proviene de Dios. El sembrador o el predicador no está inventando la palabra por sí misma. Está tomando lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios dice, y lo expande y lo tira a la gente, sin hacer ninguna excepción. Así que la semilla ya existía antes de que el sembrador existió. Vamos a ver lo que dice. El versículo 5 dice: algunas de estas semillas, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros la comieron. Así que el sembrador fue echando la semilla. Algunas cayeron sobre el camino. El camino no es cualquier lugar, es un lugar bastante duro, no es un lugar suave. Entonces, ¿qué es la explicación que el Señor Jesús nos da aquí? En el versículo 12, Él dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. ¿Ves? La semilla se convierte en el mensaje ahora, lo comprendemos. Que los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y lo quita del corazón, impide que creen y sean salvos. Así que el diablo, hermano, podemos ver aquí que de alguna manera tiene una autoridad permitida por Dios, que puede ir al corazón de una persona que escucha un mensaje y se lo arrebata. El diablo, es lo que Jesús está diciendo. Viene el diablo, se va al corazón de la persona que ha escuchado el mensaje y le arrebata el mensaje. ¿Para qué? Para que no cree. ¿Y después qué? Para que no se salve. Así que, ¿qué es el fin de la predicación? El fin de la predicación es para la salvación del ser humano. Para eso Dios eligió la predicación. La Biblia dice que es la manera, Dios usó la locura de la predicación, la estupidez de la predicación. Así eligió Dios para salvar a las personas. No usó otros medios para que la gente escuche la palabra. Usó la predicación. Pero ¿qué pasa con esa primera tierra?
recibe la palabra, no es que no la recibe, pero no hace uso de la palabra. Viene el diablo y se la arrebata. Y es el fin de la persona, ¿es para qué? Para que no sea salvo. Así que vamos a detallar un poquito sobre eso. En el camino, así que el camino es un lugar donde la gente pisotea. Un lugar donde la gente camina, un lugar seco, un lugar duro, un lugar dañado, con grietas, un lugar que le falta cuidado. Es un lugar donde cayeron las primeras semillas, un lugar que es un lugar donde no hay manera que la palabra puede penetrar. Puede haber muchas razones por el cual hay personas que cuando le predicamos la palabra de Dios, parece que tienes una pelota de tenis y lo tiras a una pared y se te rebota a ti mismo la misma pelota. La palabra se va a la persona y regresa a ti porque no ves ningún cambio en sus vidas. No hay ninguna esperanza. Lleva años y años y años y años predicándole a esa persona la misma palabra que estás predicando a otra persona y ves cambio en otras personas, pero en esa misma persona ves rechazo total. Hasta amenazas que si tú le hablas más de la palabra te dará duro. ¿Por qué? Es una tierra dura, seca, pisoteada. Una tierra dañada, con grietas por todas las cosas que le ha pasado en la vida. Así que es un camino que representa la vida de una persona que no hay manera de hacerle comprender el evangelio. Una persona que tiene el corazón durísimo. Durísimo. Una persona que voluntariamente, conscientemente toma la decisión de endurecer su corazón hacia la palabra de Dios, sabiendo muy bien, como dice en Romanos capítulo 1, que Romanos dice que los malvados de este mundo, aún teniendo el conocimiento de Dios, que hay pruebas de la existencia de Dios, intenta ocultar esta verdad de Dios con mentiras, con estupideces. ¿Y qué hace Dios? Dice que Dios les entrega a sus pasiones desordenadas. Las mujeres se acuestan con mujeres y los hombres con hombres y se evanece todos en sus perversidades. Es lo que dice Romanos capítulo 1. Así que quizás es una persona que ha sido también herida por la iglesia. Una persona que quizás en algún momento en su vida hizo un primer paso para entrar a una congregación y de ahí empezaron ya a bombardearle con la ley de Moisés, los 10 mandamientos, una iglesia legalista, que la persona puso freno directamente. Oye, y llegó a una iglesia, la primera cosa que le pidieron quizás era dinero y puso freno directamente y ya no hay nada más, ya clasifica que todo es robo, todo es mentira y no hay manera de alcanzar a esta persona. Así que no hay manera de convencer personas así. Cada vez que la persona escucha la palabra de Dios, dice lo que hemos visto aquí. ¿Qué pasa con la persona cada vez que escucha la palabra de Dios? Dice que pero viene el diablo y ¿qué hace el diablo? Se lo quita. El diablo viene, se lo quita de donde, de su corazón, impide que esta persona cree y que esta persona sea salvo. Así que si te pregunta muchas veces por qué predicas a una persona la palabra, la persona no está siendo receptiva. Es porque la persona no da lugar para que esa semilla da fruto o crece o que crea raíces en su corazón. Así como no da lugar a eso, viene Satanás, se lo quita y la persona no puede ser salva. Así que Satanás, hermanos, que entiende bien, Satanás es bastante puntual, muy puntual. Él espera justo cuando pasa el sembrador. Porque no dice que Satanás viene 2 días después que la semilla intentó de germinar y no germinó, no. De que el sembrador pasa sembrando y viene justo cuando se cae la semilla, viene Satanás, se la arrebata. Así que él es bastante puntual. Espera cuando pasa el sembrador. Mientras que el sembrador está sembrando, ahí está Satanás detrás robándolo. Así que el sembrador va tirando, Satanás va recogiendo. El sembrador va tirando, Satanás va recogiendo. Y así la palabra no tiene ni tiempo para dar fruto en la vida de esta persona. Él sabe cómo llevar a una distracción en algún momento en nuestras vidas. Podemos estar aquí, a veces Él puede llenar nuestras mentes con listas de cosas que tenemos que hacer después.
Para que cuando escuchas la palabra no prestes atención. Tienes que, ay, tengo una comida que hacer después. Ay, tengo que ir a ver a la hermana tal. Ay, tengo que ir a ver al hermano tal. Ay, tengo que llamar a mi madre. Ay, y tu mente va divagando y la palabra está siendo predicada y tu mente y tu corazón no lo recibe. Y sales de la iglesia, parece que ni estuviste en la iglesia. Te pregunta, ¿qué mensaje fue? Uy, es que no me acuerdo. ¿Por qué? El diablo listillo estaba justo detrás del predicador, recogiendo cada semilla que caía, recogiéndolo, y no había fruto de ninguna manera. Hay muchas maneras. Pueden ser nuestros propios hijos, que pueden estar molestando, peleándose entre ellos. Puede ser tu teléfono que suena para distraerte. Puede ser un vecino que venga a golpear la puerta. Puede ser cualquier cosa, pero él está siempre ahí, esperando cuando el predicador pasa para sembrar. Seguramente que muchos de vosotros podéis testificar que en vuestras casas, cuando queréis leer la Biblia, es cuando suena su teléfono, cuando se acuerda que tenía que llamar a fulanita tal y fulanito tal, cuando tenía que hacer cosas importantes que durante el día no pensaste, pero en el momento que pensaste en tomar la Biblia, coges la Biblia, se te ocurre todas las demás cosas que tenía que hacer. ¡Todas! Y te vas metiendo, ay no, tengo que ver solamente un video en YouTube, solo 5 minutos, empieza a leer, y te quedas 2 horas, ay no, tengo que mirar una cosa aquí en Facebook, y te quedas 3 horas, y antes de leer tu Biblia, ay, son las 12, tengo que madrugar mañana, y te vas a la cama, y se acabó. El listillo estaba justo ahí, puntual, te robó todo, todo. También, hermanos, podemos ver que el diablo tiene un cierto grado de poder para quitar la palabra de Dios en los corazones de las personas. No de todo el mundo, de algunas personas. Si no es por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no nos ayuda, créeme, en vano hubiera sido la predicación de cualquier predicador. Sin el Espíritu Santo, ninguno tendrá convicción de pecado. Es gracias a Dios que Jesús de verdad no nos dejó huérfanos. Gracias a Dios que cuando Jesús subió al cielo, Él hizo una promesa que Él mandará el Espíritu Santo y ahora le tenemos en todo cristiano, porque Él mora en los cristianos, dentro de cristianos. Él nos revela la verdad de Jesús, porque toma lo que es de Jesús y nos revela a nosotros. Él nos santifica cada día, nos hace aborrecer las cosas que antes amábamos. Él refleja, nos hace parecer más a Jesús cada vez. Eso es la obra del Espíritu Santo, porque sin Él, nada de lo que nosotros hacemos tendrá sentido. Seguimos, en versículo 6, la otra tierra. Dice, esa es la segunda tierra. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer. Pero, ¿qué pasa? La planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. No es que no creció, no. Comenzó a crecer. Empezó a dar vida. Parecía que, wow, este hermano, wow. Esta hermana que llena del Espíritu Santo, wow. Esta hermana, qué conocimiento tiene ese hermano, wow, wow, wow. Una persona que impresiona a todo el mundo, que, wow. Pero ¿qué pasó? Murió. ¿Por qué? Le faltaba humedad. Vamos a ver lo que significa la humedad después. ¿Y qué es la interpretación que da el Señor Jesús sobre eso? El versículo 13. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje, lo reciben con alegría, ¿ves? O escuchan el mensaje y lo reciben, aleluya, gritan, gloria a Dios. Le ves por cualquier parte, hermana, ¿cómo estás? En victoria, hermano, ¿cómo estás? Gozoso. Parece que esa persona nunca tiene problemas. Pero que todo es superficial. No está a fondo, es superficial. ¿Ves al hermano? Parece que ya tocó el manto de Jesús. Parece que ya está en el cielo, pero todo es superficial. Porque en el fondo del hermano no hay humedad, no hay esta agua viva que hace crecer la planta. Sigue diciendo el versículo 13. Pero como no tiene raíces profundas, crecen por un tiempo. Crecen por un tiempo, crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan tentaciones. Satanás en la lista también. En el primero pudo robar,
Y en el segundo quizás llegó tarde. Ya empezó a brotar la planta, ya empezó como a dar hojitas verdes. Pero el diablo es astuto, tira sus dardos de tentaciones. ¿Cómo no hay suficiente raíz en la planta? La planta no tiene raíces profundas para buscar agua profunda. No pasa tiempo con el Señor. Solamente está satisfecho con la predicación de domingo del pastor. No estudia la palabra. No ora en su casa. No pasa tiempo. No. Pasa más tiempo en las cosas del mundo que solamente los domingos que se convierte en cristiano. Satanás se ríe. Cada día te tira una tentación. Es paciente. Lleva más de 2000 años haciendo eso. Te tira una tentación cada día. Te tira una. Cada día te tira una, porque Él sabe que no tienes raíces profundas. Tu vida no está anclada en Jesús. Estás pasando tiempo absorbiendo otras cosas superficiales que termina tarde o temprano. No estás metiéndote con Dios. Así que hay personas que escuchan la palabra de Dios y directamente empiezan a moverse con energía en todas las áreas de la iglesia, movilizando actividades en la iglesia, siempre gritando. Hermanos, que piensas que ellos mismos ya han tocado el manto de Jesús. Pero la triste realidad es que esas personas, todo lo que hacen es totalmente superficial. Son personas que buscan emoción, quieren formar parte de algo, buscan un lugar donde pueden brillar. Ya que no pueden brillar fuera, quieren brillar en la iglesia. No han comprendido en sí la verdad del Evangelio. Pero le gustan cómo suena el Evangelio. Le gusta la idea de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Le gusta la idea de que no hay condenación para los que están en Cristo. Le gusta la idea de que somos coherederos con Cristo. Le gusta la idea de que Dios nos ha adoptado en su familia y somos hijos de Dios. Que podemos llamar a Dios Padre. Le gusta todo eso, suena bonito. Que cualquier cosa que pedimos en oración creyendo nos será concedido. Todo eso bonito. Pero falta raíz, porque es superficial. Son personas que aceptan el Evangelio como una solución para sus problemas o una cosa más para rellenar el vacío que tienen en sus vidas. Dice el versículo 6 que la planta... Dice el versículo 6 que la planta murió. La planta no murió porque no tenía... porque ¿qué necesita una planta para que crezca? Necesita sol, agua y oxígeno. Y en el proceso de fotosíntesis crea su alimento solo. Pero tenía todo lo que necesitaba, porque la palabra misma estaba ahí, que era la semilla, que ya empezó a darle vida. Pero faltaba lo más importante. También tenía el sol, tenía la tierra, aunque no era tan bonita, tenía la tierra, tenía una buena semilla, porque la semilla, para que una planta crezca, nosotros intentamos de plantar maíz de palomitas y gracias a Dios tuvimos una buena cosecha en comparación con lo que sembramos. Y eran maíces, cogimos como casi 20 o 50 granos de maíces y lo pusimos en un papel de plata con algodón y le fuimos rociando. Y lo dejamos por un par de días, 48 horas después empezaron a dar raíces. Pero no todas las semillas dieron raíces. Algunas tuvimos que tirarlas. Y las que dieron raíces las plantamos. Pero no todas crecieron. Algunas de las que dieron raíces murieron. Como 6 sobrevivieron de casi 50. ¿Qué pasaron con las demás? ¿Qué pasaron con las demás? En la misma condición que las demás que crecieron, en la misma tierra, recibiendo el mismo sol, recibiendo el mismo regalo, porque yo les regaba cada 2 por 3 cuando yo podía. La misma agua bebían todas. Pero ¿qué pasó con aquellas? ¿Por qué murieron algunas? Dice el versículo 6, que la planta murió porque le faltaba humedad. ¿Qué quiere decir? Que la persona tenía todas las condiciones necesarias para cultivar una relación con el Señor. Tenía las condiciones. No es que le faltaba Biblia. Tenía la Biblia. No es que le faltaba palabra. Tenía el pastor que le predicaba la palabra. Le exhortaba. Iba a los estudios bíblicos. Tenía internet en su casa, en su móvil. Podría escuchar la palabra de Dios. Hacía todo eso. Pero le faltaba humedad. Tenía todos los libros que uno puede tener para conocer a Dios. Sabía las doctrinas, pero le faltaba humedad. Así lo pone Charles Spurgeon.
Charles Spurgeon lo pone así. Es uno de los grandes predicadores que han existido hace como más de 200 años. Dice Charles Spurgeon: necesitamos al Espíritu Santo. Y si el Señor no nos riega diariamente de las fuentes vivas en las cimas de la gloria, ciertamente moriremos. Así que tengan cuidado, hermanos y hermanas, para que no les falte la humedad de la influencia graciosa, que es la gracia de Dios, la graciosa del Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Un creyente que anda por sí mismo como un cowboy solitario está muerto. No sirve para nada, no irá a ninguna parte. El Espíritu Santo es el motor de la iglesia. Él es quien cambia, transforma nuestras vidas a la imagen de Jesús. Si no hay Espíritu Santo, lo único que nosotros estamos haciendo es perder nuestro tiempo aquí. Podemos convertir ese lugar como un lugar de pasarlo bien, podemos llamarlo así. Que cada domingo nos reunimos para pasarlo bien, o los sábados para disfrutar un poquito. Y lo podemos llamar iglesia, pero para Dios es una tumba, porque todos somos huesos muertos. Sin la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, todo lo que hacemos aquí es estupidez, esfuerzos humanos. No sirve para nada a Dios, porque es Él que trae convicción de pecado. No son mis muchas palabras que transforman vuestras vidas. No son mis muchas predicaciones que cambian las vidas de las personas. Es su relación personal y íntima con el Espíritu Santo que hará que usted y yo seamos santificados. La santificación es obra del Espíritu Santo. Y eso nadie le puede dar. Usted tiene que tener una relación personal con Él. Mi relación con el Señor no tiene nada que ver con mi relación con mi esposa. Es que mi esposa y yo, delante del Señor, somos esposos. Pero cuando tiene que ver con buscar al Señor, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra búsqueda. Es lo que quiero decir. Cada creyente es responsable de su relación con el Señor. Y cada uno de vosotros, hermanos, es responsable de lo que está escuchando de mi boca. Así que lo que escucha de mi boca, no debes aceptarlo sin haberlo indagado ustedes mismos, sin haber orado para que el Espíritu Santo le confirma que eso es verdad. Porque cada uno es responsable de la iluminación que recibe de la palabra de Dios. Porque en el día de juicio nadie dirá: creí en eso porque mi pastor predicó así. Dios te preguntará: ¿y tu cabeza dónde la pusiste? Como preguntaba Moisés: ¿quién creó la boca? Cuando Moisés decía que no podía hablar delante de Faraón. Dios nos ha dado cabezas, libros, todo lo que nosotros necesitamos para que le conozcamos. Nos ha dado pastores, gloria a Dios, predicadores, maestros de la palabra. Nos ha dado todo lo que la iglesia necesita para estar preparados, para dar una razón por el cual creemos en lo que creemos. Si alguien nos pregunta en la calle: ¿por qué eres cristiano? Aseguro que muchos darán su experiencia de cómo se convirtieron. Pero eso no da la respuesta a la pregunta. La pregunta es: ¿por qué este mundo tomaste la decisión de dejar todo para seguir a ese hombre que se llama Jesús? ¿Por qué? ¿Qué tiene Jesús que tú dejas todo eso atrás para seguirle a Él? Una mala comprensión o una comprensión insuficiente de quién es Dios. Una mala comprensión o una comprensión insuficiente de quién es Dios afectará gravemente, hermano, nuestra relación con Él. Si no conocemos al Dios que adoremos, perdemos nuestro tiempo. Es como casarte con una mujer que no la conoces o con un hombre que no lo conoces. ¿Para qué te cases? ¿Para qué? O buscar un trabajo que no sabes. Mira, nuestro hermano Luis es mecánico. Imagínate que yo me meto en la mecánica. No sé, no tengo ninguna idea de la mecánica. Voy a destruir los coches. Pero él es mecánico. Pero imagínate que él se mete en mi trabajo de formador. No tiene ninguna idea de formador. Así que es que cada uno de nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de comprender quién es Dios. Tener una relación personal con Dios. No de grupo, no de iglesia, no de casa. Personal con Dios. Y una revelación personal de Jesús en nuestras vidas individuales. Si no,
las cosas no van bien. No van bien. El Espíritu Santo, hermanos, es el motor que mueve la iglesia. Sin Él, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. La iglesia primitiva vivía bajo la guía del Espíritu Santo. Hoy día, nosotros queremos usar métodos humanos para atraer a la gente a la iglesia, ofreciéndole en la iglesia lo mismo que el mundo ofrece. Pasarlo bien como el mundo ofrece, haciendo actividades mundanas para que la gente venga a la iglesia. Por favor, la iglesia no es un club social. Por eso es que Jesús cogió un latigazo y le dio duro a esas personas que estaban ahí vendiendo y comprando, cambiando dinero en el templo. Porque la iglesia es casa de oración, puerta para el cielo. Es donde la gente entra y cambian. Cuando salen diferentes. No pueden entrar en la iglesia y escuchan la misma basura que escuchas fuera. No puedes entrar en la iglesia y sales contento. Tienes que salir con miedo, reconociendo que has pecado contra Dios. No salir gozoso con la misma sonrisa sarcástica en el rostro, pareciendo que fuiste a una discoteca y te has emborrachado. En la iglesia tenemos que tocar el pie de Dios cuando entramos aquí, quebrantados, reconociendo que Señor, hemos pecado contra ti. Si no lo hacemos, si eso no ocurre, pues cambiamos de iglesia a club social. Será mucho más fácil. Y créeme, en 2 días llenaremos este lugar. 2 días es mucho. Quizás en 2 horas. No habrá sitio para la gente aquí. Tendrán que hacer colas para ir entrando. Pero no es lo que Dios quiere, hermanos. La iglesia es un lugar donde los santos se reúnen. Santos. Somos santos. Donde los que han tomado la decisión de negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir a Jesús, es donde se reúnen. Así que se reúnen en nombre de Jesús para que Dios el Padre sea glorificado. Donde pecadores reconocen delante de un Dios santo que es por gracia que están donde están. El versículo 7 dice, esa es la tercera tierra. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron, ¿ves? Las semillas crecieron junto con ellas y ahogaron. Mira, otras semillas crecieron entre espinos, así que crecieron las semillas, todo bien. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde crecieron? Crecieron entre espinos, mala compañía. Crecieron entre mala compañía. ¿Qué pasa? La mala compañía, que son los espinos, crecieron juntos con ella. ¿Y qué pasó? La mala compañía finalmente ganó. Ahogó las semillas que estaban buenas. ¿Y qué es la interpretación que da el Señor Jesús en el versículo 14? Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje. Pero muy pronto el mensaje queda ¿qué? Desplazado. ¿Ves? El mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Porque vienen las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Personas que pueden pasar 10 años, 50 años en la iglesia, parece que acaban de convertirse. ¿Por qué? Están más preocupados por otras cosas. Jesús lo pone bien claro. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará? Solamente de ahí. Cuando empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia, solamente a partir de ahí que las demás cosas vendrán por añadiduras. Cuando tomamos la decisión de decir que no, mi vida es Cristo. Sé que mi vida pertenece a Jesús. Es a Él que voy a buscar. Es a Él que me voy a enfocar. No estoy diciendo que hay que descuidar las demás cosas. No estoy decidiendo que no hay que trabajar. El hombre tiene que trabajar para su hogar. La mujer tiene que cuidar a su familia. Hay cosas que hay que hacer. Pero cuando nos afanamos tanto en buscar las cosas temporales en este mundo, ¿qué pasa? Desplazamos la prioridad, que es la palabra de Dios. Así que un terreno que es bien fértil para la palabra de Dios, pero demasiado fértil. Es bien fértil, pero demasiado fértil. Demasiado fértil, ¿por qué? Porque no solamente crece la semilla, pero crece algo mucho más que la semilla en la misma tierra.
La palabra hubiera dado su fruto si no hubiera sido por los espinos de la preocupación, los espinos de la riqueza, los espinos de los placeres de la vida. Así que tenemos la tendencia, hermanos, de preocuparnos por las cosas que no podemos solucionar. Hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que no están en nuestras manos, que Dios lo dejó a su sola potestad. A esas cosas las dejamos a Él. A esas cosas no las podemos cambiar. Cosas temporales, totalmente temporales. Nos matamos para construir imperios aquí en la tierra. Un lugar donde nuestros días son limitados, como dice en el Salmos 91:10. La tierra en sí es un lugar donde nuestros días son limitados. Salmo 91:10 dice, 70 son los años que se nos concede. Solo 70 años son los años que nos concede Dios. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. 70 años máximo el hombre tiene que vivir, pero algunos llegan a 80 y otros más. Pero llegando al mayor, podemos confirmarlo, hermanos, que no somos de la misma manera los que tienen más de 30 años. Su vitalidad no es la misma cuando tenía 18 años. Más que crezca, así baja la salud. Más que vas arriba, baja la salud. Desde el momento que naces, más que crezca, va bajando la salud. Así que uno llega al mayor arrastrándose con las uñas en el suelo, porque el cuerpo ya no aguanta. Entonces, ¿para qué afanarse? ¿Para qué agobiarse? ¿Para qué intentar construir imperios en un lugar donde no vas a vivir para siempre? Imagínense, hermanos, que tuvimos que vivir para siempre en esta tierra. Y todos somos inmigrantes, como casi el 99% aquí. ¿Dónde será el primer lugar para construir esos imperios? Seguramente que en nuestros países de origen. Porque sabemos que algún día volveremos ahí. Espiritualmente hablando es lo mismo. Somos solamente peregrinos aquí en la tierra. Estamos de paso. No estoy diciendo que hay que descuidar su familia, hay que descuidar, no trabajar. No te afanes aquí. No nos podemos quedar en esta caja terrenal. Tenemos que entender una cosa, que todas las cosas, hermanos, que hemos encontrado en esta tierra, aquí las vamos a encontrar. La vamos a dejar aquí cuando nos vamos. Anoche tenía el coche aparcado después de haber dejado a mi esposa, después de que me fui a buscarla, y tenía el coche aparcado justo aquí en el banco, cerca del banco Caixa. Y hoy alguien voluntariamente había tomado la decisión de romper mi retrovisor. ¡Por ganas! Y yo le miré. O sea, miré, gracias, Señor, porque tenía todo el motivo del mundo para enojarme. Todo el motivo. Todo el motivo. No estoy diciendo que no me va a costar dinero para repararlo. Sí que me va a costar dinero para repararlo. Pero eso es una de las cosas que a mí me enseña que aun que intento de guardar mi coche, cuidarlo, mimarlo o hacer cualquier cosa que me pertenece, que pertenece a este mundo, algún día, ¿qué pasará? Desaparece y se volará. De la misma manera que mi vida. Hoy me veis, mañana quizás escuchan que tuvo un infarto anoche cuando dormía y se fue. Así es la vida. Nuestra riqueza, hermano, debe ser Dios, no las cosas temporales. Nuestra riqueza debe ser Dios. Debemos ser totalmente completos y satisfechos en Dios. No quiero que alguien se confunde. No estoy diciendo que no tenemos que trabajar, lo pongo bien claro. Porque conozco a un hermano que una vez quería servir al Señor con su esposa y vivieron en la miseria, pero intenté aconsejarle que, hermano, estás pero muy mal porque no vas bíblicamente hablando. Tuvieron deudas para pagar el alquiler de su casa y querían vivir, digamos, de una manera sobrenatural. Dice que Dios les estaba llamando al ministerio, pero no era así. No es que Dios te puede llamar al ministerio, pero no te puede decir de descuidar a tus hijos, descuidar a tu mujer, descuidar el pago del alquiler donde tú vives, o los gastos del agua, de luz y todas esas cosas. Tenía miles y miles y miles de euros de deuda. Tuve que llamar a su pastor y que no sé lo que le estás enseñando a este hermano, pero por favor. No, el pastor que no, nosotros les enseñamos bíblicamente que no hay que hacer. Pero bueno, tenés que hablar con él porque se está volviendo loco.
Y finalmente razonó por la gloria de Dios. Él entró en conocimiento, empezó a trabajar, empezó a ganar dinero, empezó a cuidar a su mujer, pagar sus deudas. Aún tiene deudas retrasadas que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque hubo una necedad, un descuido, una mala interpretación de la misma palabra de Dios. Si Dios no te llama para hacer algo, no te llames a ti mismo. Así que como creyentes, hermanos, debemos saber que Dios sabe de nuestras necesidades. Él sabe lo que nosotros necesitamos, tal como Jesús mismo le dice en Mateo 6, de 26 a 30. Jesús lo pone así: miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? El 27 dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? ¿Te preocupas tanto? ¿Acaso puedes añadir un solo momento, un solo día de tu vida? El 28 dice: ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro. Esa es la parte muy preciosa en esta palabra. Si Dios puede hacer eso a las plantas, a los pájaros, pues Jesús dice eso: téngalo por seguro que cuidará de ustedes. ¿Eso no es maravilloso, hermanos? Téngalo por seguro que Dios sabe tus problemas. Téngalo por seguro que Dios sabe lo que necesitas. Téngalo por seguro que lo que Dios hace por los animales o por las plantas, tú eres mucho más importante, más valioso para Él que esas cosas. ¿Por qué? Porque Él entregó a su Hijo por ti. Eso es un amor que nadie lo puede ganar. Porque Jesús no murió por nosotros cuando éramos buenas personas, porque no seguimos siendo buenas personas. Murió por nosotros cuando éramos aún pecadores, enemigos de Dios. Y seguimos siendo hasta el momento que le aceptamos, que somos adoptados en la familia de Cristo. Así que la pregunta que termina con el versículo 30 de Mateo 6 es: ¿por qué tienen tan poca fe? Y también Filipenses 4:6, el apóstol Pablo repite lo mismo: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. No estás aquí para mandarlo a Dios. Decreto, declaro. ¿Quién eres tú para decretar y declarar? ¿Quién eres tú para mandar a Dios? Eres simplemente una criatura, una creación de Dios. Dice que hay que hacerlo con toda oración y ruego, súplica. Padre, que se haga tu voluntad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus multitudes de piedades. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque eres grande para la ira, que eres grande en misericordia, lento para irarte. Así tenemos que acercarnos a Dios, hermanos. Así que el afán, las preocupaciones, el querer tener todo lo que nuestro corazón desea, no solucionará nada. A cambio, puede ahogar totalmente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La última tierra que el Señor Jesús menciona en esta parábola está en el versículo 8. Dice: pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Esas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Siembras un grano de maíz, nunca cosechas un grano de maíz. Nosotros sembramos un grano de maíz y salieron como 3 mazorcas en una rama de maíz así. Y cada mazorca había más como 50 granos. Así que eso es una aplicación de eso. Que cuando nosotros sembramos la palabra de Dios en nuestras vidas, no solamente nosotros somos bendecidas, otras personas también son bendecidas a través de eso. Y escucha lo que dice la interpretación en el versículo 15. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras. No son cualquier persona, son personas sinceras, de buen corazón,
que oyen la palabra, son sinceras, número uno, tienen buen corazón. Un buen corazón es un corazón que quiere agradar a Dios. Un corazón que anhela ser como Cristo. Un buen corazón que oyen la palabra de Dios y ¿qué pasa? Se aferran, se agarran, se creen en esas promesas. Creen en las promesas de Dios, todas las promesas de Dios. Y con paciencia, no 24 horas después, con el tiempo, después quizás de haber sufrido. Porque para que una planta crezca, para que salga el maíz o para que salga el fruto, es algo de tiempo, tarda semanas, meses. Quizás habrá mucho sol, mucha agua, muchos insectos. Habrá insectos que van a intentar de comer las plantas, pero con paciencia produce una cosecha, pero no cualquier cosecha, pero una cosecha enorme. Así que esas son las personas, hermanos, que escuchan la palabra con sinceridad y con un corazón bueno, un corazón que quiere agradar a Dios. Creen en las promesas de Dios, creen en la palabra de Dios, lo atesoran en sus corazones y se esfuerzan para aplicar esas palabras en sus vidas. No solamente las escuchan, no, las escuchan, las guardan y cada día se esfuerzan para ponerla en práctica en sus vidas, para vivir esas verdades de la palabra de Dios. No sirve para nada, hermanos, escucha bien, que no sirve para nada escuchar la palabra de Dios y salir de aquí de la misma manera que nosotros hemos entrado. Para nada nos sirve escuchar la palabra de Dios y salir de aquí de la misma manera que nosotros hemos entrado. Vamos concluyendo poco a poco. Así que Dios nos entregó su Hijo a morir en la cruz para que el pecado no nos domine. El creyente ya ha sido liberado de la esclavitud de pecado. Debe retener la palabra como la buena tierra y da fruto. El creyente tiene que retener la palabra y da fruto, cumpliendo así el propósito de la misma semilla. Cuando la palabra de Dios sale y nos viene a nosotros, hermanos, no es para que la cogemos, la ponemos en una bolsa y la guardamos. Tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Cuando uno se va de compra y compra ropa, no es para venir y colgar la ropa en su armario, es para ponerlo. Lleva puesta la palabra, vívela. Tenemos que esforzarnos individualmente para vivirlo. Y terminando con esa parábola, quiero que miremos el versículo 15. La última línea dice, se aferran a la palabra se aferran a la palabra que han escuchado y con paciencia producen una cosecha enorme. Así que no es como empezamos la vida cristiana. No es como empezamos con bulla, con gritos, es como la acabamos. Es como permanecemos firmes. Es como nos enfocamos solamente en aquel que nos llamó. Miramos a nuestros alrededores. ¿Cuántas personas empezaron a correr esta carrera cristiana con nosotros? ¿Cuántas personas siguen en la carrera? Es como una carrera. Algunos se cansan en el camino. Miran la recompensa y dicen que no, aún la línea final está muy lejos. Yo voy a retroceder. Algunos salen de la carrera para luego tomarlo más adelante. Otros salen de la carrera y lo abandonan para siempre. No es como se empieza esa carrera. Es como la acabamos. Porque hay mucho desánimo, muchísimo desánimo en el camino. Satanás no duerme. Él hará todo lo que está en su poder para derribarnos. Vamos a concluir, hermanos. La conclusión. Esta parábola, hermanos, es un relato para que todos los que lo escuchen tienen que hacer unas cosas. Tienen que buscar a Dios. Tienen que cultivar la tierra de su corazón. Cada uno de nosotros tenemos que cultivar la tierra de nuestro corazón para que la buena palabra de Dios tenga el mejor efecto en nuestras vidas. Así que al igual que las semillas que cayeron junto al camino, a veces permitimos personalmente, individualmente, que la palabra no tenga lugar en nuestros corazones. Podemos nosotros mismos, intencionalmente o descuidando nuestra relación con el Señor, hacer que esa palabra de Dios no tenga un efecto en nuestras vidas. Al igual que las semillas que cayeron sobre la piedra,
A veces tenemos momentos de entusiasmo a recibir la palabra que se agotan rápidamente. Escuchamos la palabra, nos emocionamos demasiado sin reflexionar sobre esta palabra, sin meditar qué significa cada palabra, cada promesa, por qué Dios nos da esa palabra. Sin hacer nada de eso, ¿qué pasa? La euforia, la emoción se va menguando y luego se cae. No se engañe con la emoción y la pasión. La emoción tiene un límite. Cuando llega a su pico, cae. La pasión por Cristo, la pasión por el Señor, lo crea el Espíritu Santo. Es continuo, constante y para siempre. Mientras que te alimentas de Él, tienes pasión para vivir para Él. El desánimo vendrá, problemas vendrá, habrá de todo, malas compañías, todo vendrá. Pero el Señor que guarda tu alma nunca duerme. Él que empezó la obra en ti, lo irá perfeccionando cada día hasta que lo acabe. Al igual que las semillas que cayeron en el suelo, entre espinos, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas están constantemente amenazándonos para ahogar la palabra de Dios y nuestra fecundidad, para que no produzcamos fruto. Las riquezas, el agobio. Pregúntase, yo el otro día hablaba con mi esposa, ¿cuántas horas dedico en trabajar? Pues cuando me siento que quiero estudiar, ella me dice, cariño, descansa, y que no descansaré, porque no puedo estar trabajando más horas, dándome todo. Y cuando llega el momento que quiero buscar al Señor, le doy solamente un poco tiempo. Y tengo que esforzarme de la misma manera que me esfuerzo para hacer otras cosas. Aún, escucha bien, hermanos, no es las horas que pasamos estudiando y orando que nos salva. No. Nuestra salvación tiene que ver con nuestra fe en Jesús. Pero todo cristiano que ama al Señor se deleitará en pasar mucho tiempo con Él. Se deleitará en pasar mucho tiempo con Él. Así que podemos tener el engaño de las riquezas, todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer, que todas esas son temporales. ¿Qué pasa? Pueden ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas. Al igual que las semillas que cayeron en la buena tierra, la palabra da su fruto. Si nosotros mismos permitimos que esta palabra sea regada por el Espíritu Santo, la palabra dará su fruto. Hoy cada uno debe decidir, hermanos. Termino con eso. Cada uno de nosotros debe decidir qué tipo de tierra quiere ser. Y recuerden, el problema no fue el sembrador. El problema no fue el pastor. El problema no es los predicadores. El problema no es el pastor. No fue el sembrador. Ni el problema fue la semilla. No es la palabra de Dios el problema. El problema somos nosotros. ¿En qué nos deleitamos? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Qué tipo de tierra queremos ser? Es ahí que esa semilla dará su fruto o no dará su fruto. El problema es la tierra. La decisión que tomas ahora tendrá consecuencias eternas en tu vida como en la mía. Y espero, hermanos, que al salir de aquí, cada uno de nosotros será lo suficientemente sabio para tomar la decisión correcta y decir a Dios, Señor, yo quiero ser esa tierra fértil, para que haya humedad en mí, para que haya suficientemente el agua viva en mí. Que cuando la semilla, que es tu palabra, caiga sobre mí, entra en mi corazón, yo soy esa tierra que dará su fruto. ¿Es posible? 100% posible. Les aseguro, hermanos, no importa la vida que has vivido hasta ahora, pero como dice 1 de Pedro 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar el mundo, sino para que a través de su Hijo el mundo sea salvo. Jesús dijo, todas aquellas personas que vienen a mí, yo no los voy a echar fuera. Hoy es el día de salvación. Dios es tan bueno, hermanos, que Él mismo le dice en Ezequiel 18, que Él no se deleite en la muerte de un pecador. Él no quiere que nadie muera en sus pecados, pero que si el pecador se arrepiente y se aparta de sus pecados, ciertamente vivirá. Pon tu fe en Jesús. Si no tienes ninguna relación con el Señor, puedes empezar hoy una nueva relación con Él.
Y le aseguro, Él no va a poner tu pasado en la lista. No te va a recordar de tu pasado. No es como el amigo y la amiga tal, que cada vez te dice, ¿te acuerdas lo que me hiciste hace 2 años? ¿Te acuerdas lo que me hiciste? No, Dios no es así. Cuando Él empieza una nueva relación con nosotros, todo el pasado está borrado. El pasado ya es pasado para Él. Y todas las cosas son hechas nuevas. Amén.